Vamos a analizar ahora la valoración de los actos procesales. Tenemos que siempre tener presente que los actos integra una de las categorías que a su vez integra el sistema del proceso en la visión de Barrios de Ángeles. Valorar un acto es compararlo en su integridad y en cada uno de esos elementos con respecto al modelo que previó el legislador. El legislador prevé modelos ideales de actos y entonces valorar es comparar el acto concreto, el acto real, con ese modelo, y es una tarea que van a realizar tanto el juez como las partes respecto de los actos realizados por los contrarios. Según Tarigo, habían dos etapas de valoración de los actos. Una primera supone un análisis de la admisibilidad del acto y una segunda un análisis de la fundabilidad. Barrios de Ángeles, en cambio, distingue varias etapas. Una primera, que también denomina admisibilidad, que englobaría 4 grados: la atendibilidad, la integración, la causación formal y la admisibilidad de contenido. Y una segunda etapa que también supone un análisis de fundabilidad. Como ustedes ven, en grandes rasgos, las grandes categorías son iguales para ambos autores. Se diferencia en los grados que distingue Barrios. Vamos a estudiar ahora cada una de estas etapas. De acuerdo a la postura de Tarigo, la admisibilidad supone el examen del acto comparándolo con los requisitos exigibles para ese acto desde el punto de vista de las formas, del tiempo en que tiene que ser cumplido, del lugar y de la capacidad de legitimación, personería y postulación. Estas son condiciones que corresponden o están reguladas por el derecho procesal. El análisis de fundabilidad, en cambio, supone examinar el acto desde el punto de vista de su contenido, o sea, analizar tanto los elementos objetivos como subjetivos que son necesarios para que el acto pueda alcanzar el fin que pensó idealmente el legislador. Según Tarigo, estas son condiciones que regula el derecho sustancial y se examinan recién al dictarse la sentencia. De acuerdo a la visión de Barrios, los actos y el mayor contenido, o sea, las demandas y las sentencias, son susceptibles de 5 momentos de control. El primero de ellos refiere a la atendibilidad del acto. Esto significa que el acto tenga o carezca de aptitud para ser atendido. Por ejemplo, si una parte da lugar a una nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Si pide la invalidez del acto a aquella parte que contribuyó a la nulidad, entonces el acto no va a ser atendido. La solicitud no va a pasar el examen de atendibilidad. Lo mismo pasaría con el caso de la parte que solicitó la prórroga de competencia. Después no puede interponer la excepción de incompetencia. Esa excepción de competencia sería rechazada de plano porque no pasaría el control de atendibilidad. El segundo grado o el segundo momento de control es la integración. Significa que el acto pueda tener aptitud para permanecer, para quedarse en el proceso, independientemente de lo que luego pase con ese acto. Por ejemplo, si el litigante demuestra que obtuvo recientemente un documento probatorio que aporta al proceso, de acuerdo al 118.3, dicho documento se va a poder integrar, va a poder formar parte del proceso, aunque esté fuera del periodo probatorio. El tercer momento de control es el que refiere a la causación formal y significa que el acto debe tener aptitud para permitir el trámite ulterior del proceso, es decir, debe permitir el tránsito normal del proceso. La falta de causación impide el curso del proceso, o por lo menos el curso del proceso que correspondería que continúe luego de ese acto. Los primeros 3 grados, según Barrios, se valoran in limine, o sea, cuando el acto es sometido al primer contralor del tribunal. Siempre que se
realiza un acto, recuerden que por ejemplo la demanda es un acto, la contestación es un acto, cualquier presentación de un escrito durante el proceso es un acto, lo primero, el primer trámite posterior a la realización del acto o a la introducción de ese acto al proceso es un análisis de admisibilidad. Dentro de este análisis de admisibilidad pasaría esas primeras 3 etapas, atendibilidad, integración y causación, pasarían, digamos, in limine, digamos, el control del tribunal. El tribunal podría rechazar el acto que no cumpla o que no se adecue a alguno de estos 3 requisitos de admisibilidad. El cuarto momento de análisis y de valoración es la admisibilidad del contenido, y es lo que posibilita el examen del fundamento del acto. Estos primeros 4 grados, como dije al comienzo, son grados de admisibilidad en la tesis de Barrios. Por último, hay un análisis de fundabilidad, en esto coincidía con Tarigo también, que implica que existe una coincidencia, si el acto es fundado, una coincidencia del contenido del acto con lo que el derecho objetivo prevé para alcanzar el fin típico respecto de esa clase de actos. La admisibilidad de contenido y la fundabilidad se valoran al final en la sentencia, excepto que haya alguna estructura especial que obligue a que este control se realice en una etapa anterior, que es el caso de los procesos de estructura monitoria, en que una vez presentada la demanda monitoria, el juez va a tener que dictar una sentencia, con lo cual el control se adelanta, porque se debe controlar en este momento de dictar sentencia, incluso antes de dar un traslado a la otra parte, porque ese traslado en los procesos de estructura monitoria viene después. Realizando entonces la tarea de valoración, vamos a encontrar que cada acto procesal podrá ir desde una hipótesis de admisible a una de inadmisibilidad. Si el acto resulta admisible, entonces será sometido al siguiente examen, que es el de fundabilidad. Si el acto resultara admisible, entonces estamos ingresando en el campo de las nulidades y tendremos que estudiar cuál es la hipótesis, porque podemos ir desde una inexistencia hasta una nulidad, e incluso podríamos llegar a advertir que la irregularidad, el grado de incumplimiento del acto de alguno de esos elementos, podría llegar a ser subsanado, y entonces ese defecto resulta inocuo y como tal podría ser relevado, convalidado. Bien, sometido entonces el acto al análisis de fundabilidad, si resulta exitoso, es que el individuo, el sujeto que lo planteó, ha podido lograr el fin que se había propuesto. Si no resulta exitoso, el acto, digamos, resultará con falta de fundamento, pero no por eso se convierte en inválido. Habrá, digamos, perdido éxito en lo que pretendía. Sea como partes, sea como tribunal, entonces estaremos haciendo, sobre todo respecto de los actos esenciales del proceso, demanda, contestación y las resoluciones más importantes del proceso, estaremos haciendo este análisis que implica ver y identificar en el acto si se dan todos los elementos, elemento objetivo, subjetivo, formal, causal, y si además ese acto resulta lícito, pertinente, útil, ha sido cumplido con buena fe y verazmente, y si tiene causa. Si se dan todos estos requisitos, entonces el acto será admisible. Pero si falta alguno de estos requisitos, habrá que ver cuál es el grado de inadmisibilidad. Si es una inadmisibilidad que lleva a la inexistencia del acto o a una nulidad absoluta, o si incluso puede ser una nulidad
subsanable, una nulidad relativa, convalidable. Si es convalidable y efectivamente se convalida, entonces el acto resultará válido, lo mismo que si hubiera sido admisible. El acto admisible es un acto válido. Tendremos que ver a continuación si el acto es fundado. Pensemos un ejemplo. Por ejemplo, un señor promueve un expediente, comienza un expediente presentando un escrito en el que narra con lujos de detalle un accidente de tránsito que ocurrió el día X en la intersección de las calles tales y cuales, entre el vehículo tal y tal otro, y del que resultaron lesionados los sujetos fulano, mengano y sutano. Y no dice más nada. Evidentemente, en ese acto falta el elemento subjetivo. ¿Cuál es la voluntad? Porque simplemente podría estar dando una noticia. Y los tribunales no procesan, no someten a proceso las noticias. Evidentemente me estoy refiriendo a la esfera civil. Si esto fuera la esfera penal, otro sería, digamos, el camino que habría que seguir, pero dejemos de lado, eso lo van a estudiar el año que viene. En la esfera civil, entonces, ese acto es inadmisible porque falta nada más ni nada menos que el elemento subjetivo. Eventualmente lo que podrá hacer el tribunal, y haría en la práctica con mucha buena voluntad, obviamente, es decirle a la parte, sacar una resolución que disponga, que manifieste cuál es su voluntad para dar cumplimiento. Evidentemente que como acto inadmisible el defecto que tiene resulta inocuo porque, digamos, no genera ningún perjuicio. Otro ejemplo, imaginemos que yo presento una demanda de divorcio diciendo que me llevo fantástico con mi cónyuge, que me trata divinamente, que nunca habría imaginado lo feliz que iba a ser, pero que vengo a pedir el divorcio porque es la única forma que tengo de que mi tía rica no me deje fuera del testamento. Evidentemente allí quien haga el contralor, que en primera instancia obviamente va a ser el tribunal, pero si pasara este contralor del tribunal, siempre tenemos que estar atentos como contraparte y hacerlo nosotros también. Si pasara, digamos, una vez que se hace ese control, se dice, bueno, acá evidentemente hay una voluntad manifestada, acá el defecto no es la ausencia del elemento subjetivo. ¿Cuál es el defecto, digamos? El defecto es la ausencia, digamos, la ausencia de causa. ¿Por qué? Porque si yo voy al ordenamiento y busco cuáles son las hipótesis, las hipótesis que tuvo presente el legislador cuando reguló el proceso del juicio de divorcio, veo que es posible obtener el divorcio por riñas y disputas, por sedicias, por adulterio, por separación por más de 3 años, pero no hay ningún juicio de divorcio que se pueda promover cuando no existen, digamos, causas fuera de las previstas por el legislador. Las únicas, digamos, admisibles, por tratarse, digamos, de una cuestión de orden público, no podemos innovar. Entonces, evidentemente, allí el acto también resulta inadmisible porque lo que falla es el elemento causal. Bueno, a continuación de este tema hay que analizar el tema de las nulidades para ver estos defectos, estas irregularidades del acto, qué consecuencias sufren. Y se estudian todas bajo el tema de nulidades. Como ya anticipé, la consecuencia puede ser desde la más grave, dar por inexistente el acto, o puede llegar a ser la más leve, que es hacer que el acto, continúe siendo válido y pueda pervivir dentro del proceso.